Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que puede enfrentar. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar y poner este mensaje en manos de nuestro Señor y que sea el Espíritu Santo usándome como instrumento para llevar su palabra. Amén. Amado Padre Celestial, estamos aquí, Dios amado, delante de tu presencia, Señor, para darte gloria y honra, Señor. Porque tú, Señor, eres la pronunciación, Señor, eres el motivo, Señor, por el cual estamos aquí, Señor. Nada de lo que hacemos, lo hacemos sin que tú, Señor, lo permitas, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra, de estar unidos en armonía como hermanos, Señor. Señor, presento delante de ti este mensaje, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, Señor, por mí, a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 El mensaje se tituló Cristo es nuestro descanso. Cuando me tocó preparar el mensaje y ver qué palabra me tocaba transmitir el día de hoy, el Señor puso en mí esa palabra de que Cristo es nuestro descanso, a razón de, como se iniciamos un punto de luz en mi casa hace 3 semanas para la gloria de Dios. Y una de las palabras era que ¿por qué Cristo? Porque nosotros no respetamos el día de descanso. Una de las preguntas que hacía la persona era un vecino, no creyente, pero se inquietó con eso. Y me tocó investigar para darle respuesta a su pregunta, ¿no? Si que fuera mi sabiduría, sino que fuera a través de la palabra, transmitir ese mensaje, y bueno, de verdad que me inquietó mucho esa palabra. Empezamos a hablar de la creación, en el principio de la creación y la tierra, y 6 días creó los cielos y la tierra, y el séptimo día descanso. Y incluía el día de descanso para recordar que todo lo que hizo era muy bueno. Y bueno, nuestro descanso, ¿verdad? Es Cristo. ¿Por qué? Porque a raíz del pecado, entonces hemos estado sumergidos en un mundo en donde estamos cargados de muchas cosas. Entonces él ponía en mi mente que Dios nos creó con un propósito perfecto. Y en la siguiente lámina vamos a ver una figura de un rompecabezas. Entonces, cuando nosotros tomamos la ficha de rompecabezas y la calzamos, ¿verdad? Esa ficha descansa. El Señor nos hizo como una ficha de rompecabezas. Y para que nosotros cumplamos un propósito perfecto, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Y que bueno, ese descanso también se debe a trabajos que naturalmente nosotros debemos cumplir. Sin embargo, a raíz del afán, las preocupaciones y todo eso, esa figura se va deformando y que llega un momento que no calza, y entonces no encontramos ese descanso, ¿verdad? Entonces ahí vienen las preocupaciones, vienen las angustias, y no hallamos ese descanso. Entonces el Señor me manda, me pone como la siguiente lámina. Esa definición, la definición de descanso, ¿verdad? Que en un principio se refiere a un estado de quietud, ¿verdad? El reposo y la pausa en la fatiga también se define como la capacidad de estar en paz. Pero bíblicamente nos habla de paz, confianza y sabiduría. La siguiente. Entonces me invita a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que preguntarnos cómo me encuentro hoy. ¿Hay algo alguna carga que nos está generando algún peso que no estamos identificando? ¿Alguna deuda, alguna liberación indebida, algún hábito inadecuado, alguna enfermedad, alguna circunstancia adversa?
Entonces el Señor en su palabra nos dice en Mateo 14, dice en su palabra, Mateo 11, 28, nos dice su palabra, dice: vengan a mí ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Amén. Entonces, aquí encontramos lo que es la palabra descanso. En relación al descanso con el ir hasta él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallamos ese descanso? Hay dos palabras, dos aspectos claves en esta palabra. La primera dice: vengan a mí. ¿Cómo vamos a él? Siendo obedientes, porque la obediencia es la prueba de nuestra fe. Y en segundo lugar, llevando el yugo y aprendiendo de él, teniendo confianza, afirmando cada día nuestra fe y aprendiendo de Jesús. En cuanto al primer aspecto, vengan a mí, el Señor nos permite un pasaje que está en Mateo también, Mateo 14, 22, 24, en donde Jesús manda a sus discípulos en una barca y hay una tempestad. Y le dice a Pedro: ven. Simplemente le dice: ven. Pero cuando Pedro va hasta él, el Señor todavía no ha dado la orden de que la tempestad calme o se calme o la tormenta cese, porque él dice: Jesús le habló, ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca. Pero aquí también dice que el mar estaba turbado, que había vientos y tempestad. O sea, en medio de esa tempestad, él le dijo a Pedro: ven. Entonces, eso se refiere a que Jesús es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias. Él no nos dice que el problema se va a ir, pero sí nos dice que Él es nuestro descanso en medio de esas circunstancias. Gálatas 3:6 nos dice también: así como Abraham creyó a Dios y ello se le tomó en cuenta por justicia. Abraham creyó a Dios. Entonces allí es donde ponemos en práctica el tema de la obediencia. Creer y obedecer es igual. Abraham creyó y obedeció, se movilizó, hizo lo que el Señor le dijo. Y esa es una manera de nosotros administrar nuestra fe o probar de poner en práctica nuestra fe. Juan 14:15 dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, ahí está otra vez la palabra obediencia. El segundo aspecto es: lleven mi yugo y aprendan de mí. Como les dije en un principio, teniendo confianza, afirmando nuestra fe y aprendiendo del maestro. En este caso, Isaías 43:1-2 dice: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. No cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán. El Señor siempre nos promete que estará con nosotros en medio de esa tormenta, de esas circunstancias. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Está en Isaías 26:3. Este es uno de los versículos en el cual el Señor me ha enseñado a ponerlo en práctica en ciertas circunstancias por las cuales he pasado en mi vida, ¿verdad?
hace 3 años yo empezó un proceso que tiene que ver con mi matrimonio y habían muchas cosas que estaban desordenadas, estaba en situaciones muy críticas, mi dependencia no estaba puesta completamente en el Señor, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cómo criar a mis hijas. En un momento yo me vi sola y me refugié en el Señor, con una palabra que me dijo cuando yo estaba en ese estado de depresión. Me dijo: levántate, toma a la niña, instruye a tus hijos de pequeño, cuando sean grandes no se guardarán de él. Tú guardarás en tus papás que los pensamientos ni perseveran, fuérzate y sé valiente, no desmayes, que yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Alguien me recordaba mucho: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y ciertamente yo decía: wow, pero ¿cómo pongo en práctica eso? ¿Cómo manejo eso de que el gozo del Señor es mi fortaleza? Entonces, precisamente, obedeciendo. Pero ¿cómo el Señor me enseñó eso? Primero, aprendí primero aplicándola con el proceso de perdón. Eso fue lo primero que el Señor tomó en mí. Ese fue lo primero que el Señor me enseñó a aplicar el perdón. Cuando me tocaba perdonar, no era fácil, ¿verdad? Pero tenía que hacerlo porque le creí al Señor. Pero en ese proceso del perdón es ese es como cuando uno se ejercita, ese es como un muro. Al principio perdonaba, pero otra vez había una recaída, había peleas, disensiones, había desacuerdos, ¿verdad? Y yo quedaba rota otra vez. Pero el Señor otra vez me decía: perdón, a través de los diferentes mensajes que el Señor ponía en mi camino. Y llegó un momento que yo decía: Señor, pero este es injusto, porque yo me siento lastimada, pero el Señor me dio una palabra y eso me dio una base que sobrepasa el entendimiento, y en medio de una situación muy fuerte que no necesariamente me dijo pide perdón, perdona, sino pide perdón. Yo decía: pero ¿por qué va a perdonar? Entonces, bueno, Señor, si tú lo dices, yo lo haré. Pedí perdón y bueno, en ese momento decía: viste, yo tenía razón. Y entonces, en vez de sentirme ofendida, sentí una paz que sobrepasa todo el entendimiento, porque el Señor puso su palabra en mi mente y dijo: bueno, esto puso la palabra en mi mente y decía: todo lo que hagas, todo lo que hagas, absolutamente todo, hazlo como para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Porque mayor es la recompensa que viene del Señor que la del hombre. Y verdad que sí, mayor es la recompensa que trae el Señor. Qué bonito es sentir, no sé cuál es el proceso que tenga cada uno, pero sí les puedo decir quién es ese Dios que me ha ayudado a estar en descanso en medio de mi tormenta, en medio de mi proceso. Y te doy gracias por este proceso, porque me ha enseñado a que Dios, antes yo lo veía como un Dios castigador, ahora lo veo como un Dios amoroso. Ya me enseñó cómo es el amor de Dios. Me enseñó tanto a amar a Dios que ahora su amor se propaga alrededor de mí, con mis alumnos, con mis hijas. Ahora sé cómo tratarlas, ahora sé cómo entenderlas, sé cómo amar a mis vecinos. Eso es Cristo en mí y en medio del proceso. Y yo le doy muchas gracias al Señor por el proceso que me permitió vivir. No sé qué terminará esta historia, ¿verdad?, de mi matrimonio, pero sé que yo confío en ese Señor que va a hacer que yo termine de cruzar hacia el otro lado el lago, el mar, ¿verdad? Y voy a pasar esa tempestad y voy a encontrar esas recompensas que vienen de mi Señor, que es ese abrazo de mi Señor Jesucristo. Entonces, les animo a leer su palabra, a repetirla, a meditar en ella. De hecho, esta mañana cuando me tocaba dar el mensaje,
Yo estaba nerviosa y el Señor puso en mi mente vino otra vez un pozo de 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo el Señor tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Sí, también en el caso de este tema del perdón, de verdad que ha dado frutos porque mis hijas han sanado, yo he sanado, la situación en mi casa es diferente, trabajo, siento que tengo propósito para mi Señor, para mi familia. Estoy realmente feliz a pesar de las circunstancias y no digo que no me caigo, sí me caigo, pero sé que tengo a Cristo que es mucho mayor que esa montaña que está allí. Y le doy gracias a Dios porque el Señor ha dado los pasos y que ha permitido que mi familia esté en ese proceso de restauración. Y sé que Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. Bueno, el Señor te los bendiga y